Cuba Información. Parece ser que el gobierno, según dicen, gobierno español, ha aprobado 565.000 euros a webs anticastristas y, sin embargo, desestima el proyecto Cuba Información. Bueno, pues sobre este tema ya hemos hecho alguna referencia, ya hemos hablado en alguno de los programas de radio hace unos meses. La Agencia Española de Cooperación Internacional, Cooperación para el Desarrollo, que destina dinero para la cooperación internacional en países del sur, tiene diversas convocatorias y a una de ellas se pueden presentar diversos proyectos relacionados con la comunicación, la cultura, los festivales de cine, diversos aspectos que tienen en cuenta la sensibilización y todo esto. Durante los últimos años, la ECID ha destinado importantes cantidades a organizaciones de la derecha cubana radicada en Madrid, de eso que llaman el exilio cubano en Madrid. Webs de tipo anticastrista, si utilizamos el término de los medios de comunicación al uso, y en los últimos años ha venido dando una serie de dineros de este porte, como lo que tú has señalado, más o menos como $500.000 de euros como mínimo al año a este tipo de webs. Es el caso de Cuba Encuentro, que es una página web y una revista de tipo cultural que nace en el año 1995 del impulso de personajes de la política española, por ejemplo Javier Solana, quien fuera después el secretario general de la OTAN, cuando los bombardeos a la inocente población de Yugoslavia, el propio Inocencio Arias, que fue diplomático y representante en la ONU del gobierno español de Aznar mientras España apoyaba los bombardeos y la invasión de Irak. Es decir, una serie de personajes ilustres de la política española apoyaron el nacimiento de Cuba Encuentro. Cuba Encuentro sigue representando, digamos, la contrarrevolución cubana, llamémosle moderada, en el sentido de que está un poco lejos de los fuegos fatuos de Miami, pero conserva sin duda un contenido absolutamente contrario al proceso revolucionario que apoya al pueblo cubano indudablemente. Esta página Cuba Encuentro ha venido recibiendo este dinero durante los últimos años de la Agencia Española de Cooperación Internacional y este año nuevamente ha sido beneficiada con 500.000 euros. ¿Para qué? Para una simple página web y para una revista cultural de 4 números al año. Yo sinceramente no sé en qué se gastan el dinero esta gente. Pero no solamente eso, sino que ha financiado también a una segunda página web del mismo estilo, del mismo corte y con la misma ideología, llamada Diario de Cuba, que es una escisión de Cuba Encuentro, porque Cuba Encuentro en el año 2009, a pesar de recibir $500.000 de euros casi todos los años de la Agencia Española de Cooperación y de recibir cantidades similares de la Unión Europea, de la NET, es decir, de organismos relacionados con el gobierno de Estados Unidos, de fundaciones de la socialdemocracia europea, como la Fundación Pablo Iglesias, de comunidades autónomas del Estado español. A pesar de todo este pastón, resulta que en el año 2009 suspendió pagos y dejó y despidió, creo que fueron a 14 o 15 personas que estaban empleadas. Estas personas fundan un segundo proyecto que se llama Diario de Cuba, que también es subvencionado por primera vez por la ECI. Es decir, que el gobierno español está repartiendo el dinero en todos los proyectos anticubanos que existen en territorio español. Y paralelamente, Cuba Información, presentamos nuestro proyecto a la misma convocatoria y nos dieron la cantidad de 0 euros como desde luego esperábamos, ¿no? Y lo que sorprende es que, bueno, pues todo esto también va acompañado con su consiguiente silencio mediático por un lado y alaraca mediática por otro. El diario ABC el 1 de noviembre ya anticipaba que la AECID, por supuesto no hablaba nada de Cuba Encuentro y de estas webs anticubanas, pero sí mencionaba que Cuba Información no iba a ser
subvencionada. O sea, parece ser que habían recibido alguna filtración de alguien o de la embajada española en Cuba o de la ECI directamente, y titulaban Exteriores de España, denegará la subvención a la ONG que apoya el castrismo. Así definían a la ONG que presentaba el proyecto, que en este caso era la Asociación Euskadi Cuba. Y anteriormente el ABC nos había dedicado también una página, un largo escrito en el cual nos titulaban Cuba Información como un instrumento de propaganda a favor de los hermanos Castro. Esa era la definición que nos hacían, y bueno, otra serie de estupideces más, ¿no? Bueno, y esto es un poco, yo creo que es el reflejo de la doble cara que tiene el gobierno de Zapatero con el tema de Cuba, ¿no? Que por un lado parece que trata de normalizar relaciones, pero por otro lado y por debajo sigue financiando a los proyectos alternativos al proyecto nacional de Cuba, proyectos que responden indudablemente mejor a sus intereses geopolíticos, ¿no? Efectivamente, bueno, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía, nuestro cariño y gratitud por estar con nosotros. Pues efectivamente, aquí hay una doble moral, y esto es parte de una estrategia. El gobierno español que encabeza Rodríguez Zapatero, no cabe duda que está en sintonía con la estrategia de la administración norteamericana, es decir, con la misma estrategia del imperialismo, igual que otros socios, aliados, vamos a decir lacayos europeos del imperio. Entonces, en este caso, lógicamente llama la atención cualquier persona que medianamente informada y además decente pudiera decir, bueno, está bien que financien a estos grupos, pero si se quiere que la audiencia contraste información y tenga la más amplia información de los temas que tenga que ver con Cuba y con el área latinoamericana y el mundo, porque Cuba Información no solo se centra en Cuba, sino también que irradia hacia los acontecimientos de otros países de América Latina, especialmente el ALBA y del mundo. Pues bueno, lo lógico es que un gobierno como el que preside el señor Rodríguez Zapatero, pues aprueba a través de la AECI, apruebe también el proyecto bien presentado de Cuba Información, que el año pasado se presentó en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones fue rechazado. Y el argumento falaz que ha aparecido ahí en los medios más derechistas del Estado español, como que incluso que la Asociación Euskadi Cuba, donde está este ilusionante proyecto Cuba Información, que nosotros tenemos la responsabilidad de impulsar y llevar adelante, todos nosotros y todas las decenas de colaboradores voluntarios de organizaciones solidarias con Cuba, que son los que le dan soporte al mismo, pues lo lógico es que también tuviera el calor, la atención de la ESI, ¿no? Sobre todo eso, porque hablan de democracia y de libertad de expresión y que pluralismo informativo. Pluralismo informativo, y resulta ser que un proyecto bien presentado, bien hecho y con, bueno, pues no se niega. Y estas, como bien tú dices, estas organizaciones, estas asociaciones o estos proyectos contrarrevolucionarios, donde se anida ahí lo más reaccionario de la derecha de origen cubano, que están además con la cobertura del Partido Popular, hay que decirlo también, que está detrás de estos proyectos alternativos, vamos a decir. Pero lo cierto es que no tienen el alcance y también, a pesar de los modestos medios con que contamos nosotros, no tienen el alcance y la profundidad y la seriedad y el rigor que tiene Cuba Información. Eso hay que decirlo. Y lo que aquí se está viendo es que este gobierno español, por un lado, está dándole apoyo, cobertura a estos proyectos contrarrevolucionarios, bastante tendenciosos, bastante desinformativos,
bien, de acuerdo, pero el negar a Cuba Información también que tenga la misma igualdad de condiciones o el mismo tratamiento, y a su vez tener ese acercamiento con Cuba, lo que indica es esa política de doble carril, ¿no? De doble, de por un lado me trato de acercarme al gobierno cubano de cara a la galería. Nosotros, bueno, estamos trabajando para que apoyando a Cuba en estos procesos de reforma, de cambio y de tránsito a lo que ellos llaman una democracia, como si Cuba no le existiera. Y por otro lado, apoyando a estos grupos que tienen, desde luego, un fuerte apoyo también del Partido Popular y están en sintonía con la ultraderecha de origen cubano que está en Florida, Miami, que a su vez es punta de lanza de la estrategia y la política del imperialismo norteamericano hacia Cuba. Hombre, hay que decir que estos proyectos son, ¿cómo se dice? Esto lo llaman un nicho de negocio, ¿no? O algo así, ¿no? Porque le tienen que dar trabajo a todos estos vagos que han venido últimamente a Madrid a cuenta de las excarcelaciones. Entonces, yo creo que necesitan tener puestos ahí para supuestos periodistas independientes y toda esta gente, ¿no? De hecho, bueno, el otro día se presentaba un disco de Alejandro Sanz, de Gloria Estefan, de Luis Cobos, de Nacho Cano y no sé qué. Y decían que incluso que los fondos eran un poco para toda esta gente, ¿no? Una gente que en principio ha venido aquí con todos los gastos pagados, que en ningún momento se han conformado con lo que se les daba, que no les gustaba el hotel en el que les alojaban, que querían un tratamiento, no sé, si de ministros o de representantes de... Es que pensaban que habían llegado a Miami, como estaban acostumbrados que el que llega a Miami empieza a despotricar contra la revolución y a vender su alma al diablo y a... hay que decir, es verdad, que en Florida, en Miami, el ser apátrida y el ser miserable, pues es muy rentable. Y entonces, bueno, piensan que aquí lo mismo, ¿no? Para ser acogido es lo mismo. Y se encuentra que, bueno, lo han dejado ahí en el populacho. Sí. En el populacho, y claro, para ellos eso es un poco indignante porque ellos han luchado mucho, se lo han currado para tener un estatus superior al que le han ofrecido hasta ahora, ¿no? No, de hecho, una de las primeras quejas que tuvieron fue que tenían baño común, o sea, que no tenían un baño propio en cada una de las habitaciones. Entonces eso ya era superior a sus fuerzas y a todos los sueños. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque... en todo esto vuelve otra vez la misma manipulación, la misma mentira, el engaño. Y bueno, no sé si tú comentaste, José, antes lo hemos comentado también, que aquí, a la hora también, uno de los elementos que han utilizado para no dar subvención a nuestro proyecto es que, tanto el Miami Herald como ABC, pues han planteado que la asociación Euskadi-Cuba, pues está próxima o está en la órbita de Batasuna. Sabe que Batasuna es un partido de la izquierda Berchale que ha sido ilegalizado hace mucho tiempo, que bueno, ahora hay un nuevo proyecto, un nuevo partido, y están en esa... Pero bueno, estos son manipulaciones, no realmente sin contrastar la noticia. O sea, lo que se dice no está contrastado y se lanza así, bueno, si para el gran público. Ellos lo sueltan, y entonces que nosotros... si está en la órbita de Batasuna, bueno, está bien que no le... no vaya a ser que los dineros que le aprueben vaya para los militantes de ETA, ¿no? O algo de eso. Sí, no, efectivamente, no. Ellos saben que luego nadie va a venir con un micrófono a pedirnos explicaciones o a poder... o precisamente a darnos el derecho a explicar qué somos, cuál es nuestro sentido, nuestra pluralidad interna. Nadie va a preguntar por esto, no ningún medio de comunicación.